El dolor es una experiencia subjetiva y multifactorial que puede afectar la calidad de vida de nuestros pacientes. Hoy hablaremos sobre la escala de valoración del dolor EVA, así que si eres estudiante de enfermería o profesional de la salud, este video te explicará todo lo que debes saber sobre la valoración del dolor de manera dinámica y sencilla. Vamos a iniciar. ¿Qué es la escala EVA? La escala visual analógica EVA es una herramienta que permite medir la intensidad del dolor de forma subjetiva. Como ves, es una línea recta de 10 centímetros donde el 0 representa sin dolor y 10 el peor dolor imaginable. Su sencillez y eficacia la hacen ideal para diversos escenarios clínicos. ¿Cuál es el objetivo de esta valoración? El objetivo principal de la escala EVA es evaluar de forma precisa la intensidad del dolor para guiar las intervenciones terapéuticas. Esto incluye ajustes en la medicación analgésica, estrategias de manejo del dolor y la valoración de la eficacia del tratamiento. ¿Cómo se evalúa el dolor con la escala EVA? Como lo mencioné previamente, la escala EVA es una línea recta de 10 centímetros en el que de extremo a extremo tenemos las dos condiciones respecto al dolor. El lado izquierdo que comprende la ausencia o el menor nivel de dolor y el lado derecho que expresa o mide el dolor de mayor intensidad. Se pide al paciente que marque en la línea el punto que indique la intensidad o elija la expresión facial que representa su dolor. La intensidad finalmente se expresará en centímetros. La escala EVA evalúa exclusivamente la intensidad del dolor, pero al complementarla con la anamnesis y el examen físico se pueden identificar, por ejemplo, la ubicación exacta del dolor, el tipo de dolor, por ejemplo si es agudo o crónico, algunos factores que pueden aliviar o agravar este dolor y el impacto en la funcionalidad y la calidad de vida de nuestro paciente. ¿Cómo se interpreta la evaluación? La interpretación de la escala EVA es muy sencilla. 0, sin dolor, de 1 a 4, dolor leve, de 5 a 7, dolor moderado y de 7 a 10, dolor severo. Esto básicamente lo que nos va a permitir es priorizar las intervenciones enfocadas a aliviar y o controlar el dolor en el paciente. Estas acciones pueden ir desde medidas netamente conservadoras, incluso hasta la administración de analgesia fuerte. ¿Qué puntaje le asignarías a los siguientes casos? ¡Vamos a jugar! Veamos entonces cómo aplicar la escala de valoración del dolor EVA en diferentes casos clínicos. Vamos con el primero. Tenemos un paciente en estado postquirúrgico, resultado de una cirugía puntualmente abdominoplastia en sala de recuperación. ¿Qué puntaje le brindaría hasta esta expresión en el caso de que el paciente, por ejemplo, no pudiera expresar verbalmente? ¿Cuál sería la medición? ¿Sí? En el caso de que no pudiera hablar. A ver, ¿ustedes qué dicen? Miremos la expresión. Yo, ¿cuánto le daría? Una calificación de 7, es decir, que clasificaría como dolor severo. Y bueno, acá hay que tener en cuenta varias cosas y es que como en todos nuestros casos clínicos, el puntaje es solo un dato específico, ¿cierto? De ese índice, esa puntuación, esa clasificación. Pero lo más importante realmente es realizar un análisis de ese puntaje versus la condición clínica del paciente y aquí crucial, qué intervenciones nosotros podríamos realizar o ejecutar para mejorar o controlar, en este caso, el dolor en el paciente. ¿Qué haríamos en una calificación de 7 con un dolor severo? Analgesia intravenosa y monitoreo constante de la mejoría de ese dolor y de realmente si ese tratamiento está siendo efectivo o no. Vámonos entonces con el caso 2. Paciente pediátrico en una consulta con dolor abdominal. Vamos a ver, con esta expresión, ¿ustedes qué calificación le darían a este paciente? Ustedes que dicen, ¿están de acuerdo conmigo? Yo le daría una calificación de 5 y clasificaría como dolor moderado. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué intervenciones en este medio intrahospitalario o incluso extrahospitalario en modalidades de prestación de servicio como por ejemplo la atención domiciliaria? Uso de juegos y explicaciones sencillas para calmar a ese paciente pediátrico, a ese niño o esa niña de manera inicial y además la administración de un tratamiento formulado. Transforma tu vida con nuestros cursos de salud. Explora contenido exclusivo, aprende con los mejores y obtén tu certificación. Ingresa a nuestra web www.vitalsupportsas.com, descubre nuestros cursos, muchos de ellos obligatorios para tu hoja de vida y certifícate hoy. Vamos con el caso clínico número 3. Paciente oncológico en hospital
con dolor crónico. ¿Qué puntaje le brindaríamos a esta expresión? Yo le pondría una calificación EVA de 8, es decir, un dolor severo. ¿Qué intervención podríamos hacer? Bueno, verificar si ya tiene administración de analgesia, si ya tiene administración de opioides y en el caso de que los tenga, realizar un ajuste obviamente desde la parte de la formulación médica, ¿no? Que es quienes tienen como la responsabilidad legal de la formulación y de la indicación médica. Y por supuesto terapia psicológica para complementar esa administración de analgesia y de ese control del dolor. Vamos con el caso número 4. Un adulto mayor en geriatría con artritis. ¿Qué puntaje le damos a esta expresión si ese paciente no pudiera hablar? ¿Ustedes cuánto le colocarían? ¿4, 5, 6, 7, 8? Bueno, yo le colocaría una calificación de 6, es decir, lo clasificaría como un dolor moderado. ¿Qué intervenciones serían importantes en este paciente? Hay que tener en cuenta el diagnóstico, ¿cierto? Yo diría analgesia oral y por supuesto fisioterapia. Vamos con el caso número 5. Paciente politraumatizado en urgencias, resultado de un accidente de tránsito con un dolor generalizado, ¿cierto? Por esos politraumatismos. ¿Qué puntaje le brindamos a esta expresión? Está complicado, ¿cierto? ¿Cuánto le ponemos? ¿7, 8, 9, 10? Bueno, yo le colocaría un puntaje de 9, es decir, dolor severo. ¿Qué podemos hacer? Definitivamente, analgesia potente e inmovilización. ¿Listo? Vamos con el caso número 6. Tenemos un paciente con migraña en consulta externa. ¿Qué puntaje le damos a esta expresión? ¿Le darías 1, 2, 6? Yo le daría 7 y lo clasificaría como un dolor severo. ¿Y cuáles serían las intervenciones o medidas? Tratamiento farmacológico y orientación sobre los desencadenantes. ¿Listo? Muy bien, cuéntame si estuviste de acuerdo conmigo o le darías un puntaje diferente a alguno de estos pacientes por su expresión facial. Y por supuesto, nosotros no solo nos vamos a quedar en el problema. A continuación te voy a brindar algunas recomendaciones o medidas importantes de ejecutar con el objetivo de controlar el dolor en nuestros pacientes. ¿Cuáles intervenciones se pueden aplicar? Terapias farmacológicas, es decir, la administración de analgésicos, antiinflamatorios y opioides siempre formulados por el médico tratante. Intervenciones no farmacológicas, como por ejemplo las técnicas de relajación, la fisioterapia y la terapia ocupacional. Educación al paciente, informar al paciente cómo comunicar su nivel de dolor y reforzar la importancia de expresarlo de manera consciente para brindar la asistencia correcta y adecuada. Monitoreo constante, a través por supuesto de la evaluación del dolor regular para ajustar así tratamientos. La escala EVA es una herramienta poderosa que nos ayudará no solo a monitorear el dolor, sino también a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. No te olvides que mi nombre es Estefanía Hernández, que esto es Vital Support y que aquí formamos para salvar vidas. Transforma tu vida con nuestros cursos de salud. Explora contenido exclusivo. Aprende con los mejores y obtén tu certificación. Ingresa a nuestra web www.vitalsupportsas.com. Descubre nuestros cursos, muchos de ellos obligatorios para tu hoja de vida y certifícate hoy.